Bueno, bienvenido a Amiguito TV. Primero, dale la manito, segundo, suscríbete a mi canal. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es el incremento del sueldo para los venezolanos. ¿Desde cuándo los venezolanos no reciben un incremento de sueldo? ¿Qué dice nuestra Constitución y qué dice la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras en Venezuela? ¿Qué es un sueldo marginal o qué es una pobreza extrema? Nuestra Constitución, en el artículo 9.1, establece: todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia todas sus necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. ¿Desde cuándo los venezolanos no tienen un incremento de sueldo? Desde el 15 de marzo del año 2022. Sacamos la cuenta, vamos a sumar. 22 al 26 son 4 años. ¿En qué mes estamos? Comenzando abril. Tenemos más de 4 años sin incremento de sueldo y salario para los venezolanos y tener un sueldo digno para sobrevivir o vivir con dignidad. ¿Qué establece el artículo 98 de la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras en Venezuela? Establece el derecho fundamental de los trabajadores o de todos los trabajadores es tener un salario suficiente, digno y capaz de cubrir toda su necesidad. Es la necesidad básica del ciudadano común. Si no tenemos un sueldo que nos alcance para cubrir toda nuestra necesidad, vivimos en pobreza. ¿Cuáles son el aspecto fundamental del artículo 98 de la Ley Orgánica del Trabajador y las Trabajadoras en Venezuela? Suficiencia salarial, garantizar que el salario permita una vida digna y cubra toda su necesidad. Protección del Estado, el salario recibe protección especial considerándose un crédito laboral cumpliendo inmediatamente. Ahora, la gran pregunta: ¿el Estado protege el sueldo de los trabajadores? El salario no lo protege. Intereses por mora. Cualquier retraso en el pago del salario genera intereses a favor del trabajador. Esto hay que interpretarlo. Intereses de mora. Hay una demora del incremento del sueldo de 4 años. Ese interés de mora le pertenece a todos los venezolanos porque vivimos en pobreza extrema. Es fundamental para los venezolanos tener conocimiento y estar atentos y estudiar el Estatuto de Roma en los derechos humanos, en los crímenes de lesa humanidad. Cuando un salario es insuficiente, se cometen 2 delitos, amparado en el artículo 7 del Estatuto de Roma y en el artículo 8 del Estatuto de Roma: crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. El artículo 7 del Estatuto de Roma, en su literal B, establece el exterminio. ¿Qué se entiende como exterminio? Comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicina, entre otras, encaminadas a causar destrucción en la población. El sueldo y salario de los venezolanos le da a los venezolanos un acceso inmediato a cubrir sus necesidades alimentarias y sus necesidades en su medicina. No. Con 130 bolívares no cubrimos las necesidades básicas del venezolano. Por lo tanto, es un crimen de lesa humanidad. El literal K no establece otro acto inhumano de carácter similar que cause intencionalmente grande sufrimiento y atente gravemente contra la integridad física o la salud del ciudadano. Todo esto se cumple y por no tener un salario digno se cometen crímenes de lesa humanidad. Pero fíjese una cosa muy clara, muy fundamental, que establece nuestro artículo 8, cuando tratamos
los crímenes de guerra. En su literal doble I, someter a tortura o otro trato inhumano, incluidos los experimentos biológicos. Con un sueldo insuficiente, están sometiendo al pueblo venezolano a tortura. Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física y salud. Sí, se están influyendo en la salud y en la integridad física del venezolano con un sueldo pírrico de 130 bolívares. Pero fíjense una cosa más grave de lo que pasa en la vida, ¿verdad? Cuando yo les digo que es una pobreza extrema. La Universidad Católica André Bello hace pocos días sacó un mapa que es público y notorio en todas las redes sociales, donde nos habla cómo se distribuye la pobreza extrema en Venezuela. Pero la Organización de las Naciones Unidas no establece que vivir en pobreza extrema es obtener un salario diario de 2,15 dólares diarios. Quiero decirles que los venezolanos no tenemos un sueldo de 2,15 dólares diarios. Tenemos un sueldo diario que es de 0,0092 dólares. Si el mundo vive en pobreza extrema con un sueldo diario de 2,15 dólares, ¿cómo viven los venezolanos con un sueldo pírrico diario de 0,0092 dólares diarios? Es imposible. Quiere decir que los venezolanos vivimos pobreza extrema, ¿verdad? Y este cuadro de la UCAC lo establece. Fíjense, sacando la ponderación de todos estos porcentajes, del 81, 84, 74, en diferentes estados, ¿verdad? Quiero decirles que en mi linda Barinas presenta una pobreza del 76%. Vivimos a nivel nacional, sacando la media, 75,96% de pobreza extrema, que lo podemos redondear en 76%. Los venezolanos merecemos un sueldo digno. Hay que eliminar la UNAPRE. La UNAPRE ha sido una piedra de tranca para que los venezolanos tengan un sueldo real. Tenemos que vivir un sueldo real para cubrir todas las necesidades de los venezolanos. El fortalecimiento de la sociedad venezolana es tener un sueldo digno y que las instituciones del Estado cumplan sus funciones. Sí, las organizaciones del Estado cumplan sus funciones. Tenemos que estar claros, aquellos comerciantes que juegan con la pobreza de los venezolanos tiene que ser sancionado por SUNDEC. No se puede incrementar los productos básicos o los productos del mercado a precios como yo quiera. El incremento de la materia prima y de los productos básicos están incrementados con el dólar. Lo que no está incrementado con el dólar es el sueldo básico de los venezolanos. Si los comerciantes incrementan su producto, debe ser sancionado con todo el peso de la ley y así podemos cotejar la vida digna de los venezolanos. Los venezolanos quieren un aumento real de su sueldo y salario que cubra la cesta básica, Un incremento de 150 o 200 dólares todavía hay pobreza en Venezuela. Los venezolanos quieren un aumento de sueldo y salario real que cubra sus necesidades básicas y sus necesidades familiares e intelectuales para seguir surgiendo y crecer nuestro país. Muchas gracias.